Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, Claudio Rodríguez Galán, socio de la práctica de energía de Thompson & Knight, un prestigioso despacho de abogados que asesora a inversionistas en los sectores de petróleo, gas y electricidad. Muy buenos días, Claudio. Gracias de nuevo por estar con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? Mucho gusto otra vez. Buenos días. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, con mayoría de legisladores de Morena y PT, aprobó el dictamen de reforma a la ley de la industria eléctrica, con lo que cambia el régimen de despacho de energía a la Comisión Federal de Electricidad, dándole preferencia a la luz generada por la propia comisión. Así que, de un plumazo, parece que va a desaparecer. Mañana va al Pleno, pero se espera que ahí haya de nuevo la aplicación de la mayoría. Decía que de un plumazo desaparece la libre competencia en el sector eléctrico y se deja con una enorme predominancia a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué representa esto en el momento actual y para los tiempos que vienen, Claudio? Gracias. Bueno, desde el punto de vista jurídico es una contradicción y una violación al artículo 25 y 28 constitucional, porque precisamente la generación es un área liberalizada por producto de la reforma energética. Entonces, que este documento, que es una ley secundaria, aunque es una ley federal, si la vemos secundaria respecto a la Constitución, pues naturalmente no puede ir encima de la Constitución, que establece expresamente esta libre competencia, y por lo tanto pues será declarada inconstitucional o será materia de una lluvia de amparos. Y desde el punto de vista operativo, pues definitivamente es un retroceso, ya que se le está dando preferencia a una generación que es contraria a los compromisos internacionales en materia de cambio climático, en el caso de los oleoductos y el diésel y el carbón y el gas inclusive, y se está eliminando, por supuesto, una impresionante cantidad de inversión y de empleos en México, ¿no? Entonces, si lo queremos ver de diferentes facetas, pues es definitivamente un retroceso a los años 70 en México, ¿no? Oye, Claudio, a ver, dime, ¿se anticipa una batalla legal? ¿El asunto irá a la Suprema Corte de Justicia? ¿Es todavía posible revertir esta reforma o al menos adecuarla en sus tópicos más polémicos y más riesgosos? Yo la verdad así lo espero. Yo escuchando algunas declaraciones del propio grupo de la bancada del partido de Morena, parece haber atisbos de que va a haber una modificación. Obviamente no sabemos en qué sentido. Esperaríamos que no fuese como dijo el Ejecutivo en franca violación a la división de poderes, que no se le reforme ni una coma, ¿no? Yo de verdad espero que la bancada de Morena y sus aliados entiendan la gravedad de aprobarla en esos términos y en un verdadero acto legislativo independiente, pues hagan las reformas que consideren, ¿no? Pero que no queden esos términos, porque sería verdaderamente una pifia, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con los consumidores finales? El presidente mismo ha dicho que gracias a esta ley no va a haber gasolinazos, no van a haber aumentos de tarifas, y sin embargo los cuestionadores o detractores de la reforma han dicho que es al contrario, que inevitablemente los precios se irán al alza. Sí, definitivamente los precios se van a aumentar, porque los diferentes estudios comparativos de los costos de generación, lo que se llama el OPEX de las diferentes plantas de CFE comparado con los costos de generación de las plantas privadas, eólica, ciclo combinado, es muchísimo más caro el de la CFE, ¿no? El esquema de subastas, que me parece lo explicamos la vez pasada, tenía el impacto de que el comprador único de esas subastas, que era CFE Suministro Básico, que es la empresa destinada a proveer energía a las casas de México, tuviera la energía más barata. Y esto es un hecho irrefutable que
que no puede ser debatido, ¿no? Entonces, si no va a haber aumentos, pues va a ocurrir nuevamente lo que ocurrió en los 70s, subsidios, ¿no? Y si eso es lo que pretenden como un elemento de eficiencia de soberanía energética, pues es seguir tirando el dinero a la basura, ¿no? Porque hay precisamente los mecanismos de mercado para que el precio no aumente bajo racionales económicos y no racionales políticos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con el desarrollo de la energía en nuestro país? Lo hemos visto personalmente, aún en países árabes, los Emiratos, en fin, que son fundamentalmente petroleros. El futuro ya lo ves ahí en las carreteras, miles de hélices de energía eólica, kilómetros cuadrados de paneles solares. ¿Qué va a pasar con las energías limpias en México y cómo se verán impactadas por esta aprobación? Definitivamente esto es un retroceso de 30 años en el desarrollo de la transición energética y de las energías renovables en México. La tendencia, y lo decías muy bien, la tendencia de las grandes petroleras a nivel mundial, y lo puedo decir porque es público, ¿no? Shell, British Petroleum, las grandes petroleras a nivel mundial se están transformando y su vocación ahora es hacia la transición energética y pretenden ser las grandes operadoras de proyectos renovables en México. Entonces, pues si lo comparamos con que las grandes petroleras quieren ser renovables y aquí nos desgarramos las vestiduras en una soberanía energética que simple y sencillamente no se entiende, pues ya no son 30 años, son como 60 años de diferencia entre una situación y otra. ¿Qué va a ocurrir? Yo espero que los propios compromisos internacionales y la defensa legal defiendan a la industria renovable en México, pero sobre todo la transición energética y un campo más limpio en México, ¿no? ¿Algo más que quieras puntualizar por ahora, Claudio, que no te haya preguntado, algo que te inquiete? Bueno, pues me inquietan muchísimas cosas, por supuesto. Faltará ver precisamente en qué términos va a ser publicada este decreto de reforma a la LIE y por supuesto en base a eso hacer un análisis concreto de lo ya publicado, ¿no? Bien, gracias de nuevo, Claudio. Te aprecio mucho que puedas estar con nosotros. Es un honor. Muchísimas gracias. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.